Hay un título que lo resume absolutamente todo en la obra poética de Luis Cernuda: La realidad y el deseo. Y es que ese título es la clave de Bóveda, porque toda su poesía no es más que la crónica de una lucha, de un conflicto fundamental, el choque constante entre los anhelos más profundos de una persona y los límites que le impone el mundo. Así que vamos a sumergirnos en esa tensión, que no solo define a uno de los grandes poetas del siglo XX, sino que en el fondo sigue definiéndonos a todos. Esta es, ni más ni menos, la pregunta universal que late en cada uno de los versos de Cernuda. Y esto ya no es solo literatura, ¿eh? Es una exploración de la propia condición humana. Es una lucha que resuela en cualquiera que haya sentido esa distancia enorme entre sus sueños y la realidad. Da igual si fue en la España de los años 30 o ahora mismo. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hacer juntos esta travesía. Empezaremos por definir bien ese conflicto central. Luego veremos cómo nace, casi como un sueño melancólico. Después cómo estalla en una auténtica rebelión, cómo se transforma con el exilio y finalmente cómo llega a una especie de balance. Bastante desolador. Aquí estamos, en el meollo de la cuestión. Hay que imaginarse la poesía de Cernuda como un verdadero campo de batalla entre dos fuerzas que, para él, son totalmente irreconciliables. Y esta lucha va a definirlo todo, su visión de la vida y su propia existencia. A ver, lo que es fascinante aquí es cómo Cernuda nos pone las cartas sobre la mesa. Por un lado tenemos la realidad. ¿Y qué es eso para él? Pues la sociedad burguesa, hipócrita, hostil, las normas que te prohíben ser quien eres y la certeza de que el tiempo pasa y nos vamos a morir. Y en la otra esquina del ring, el deseo. Esto es el impulso de vida, el anhelo de ser libre, la búsqueda de una plenitud y, ojo, esto es crucial, la afirmación de la propia identidad. Para Cernuda, afirmar su homosexualidad en una España súper-conservadora no era una pose, era un acto de supervivencia, de pura necesidad vital. Pero bueno, al principio de todo, esta batalla no empieza a cañonazos. Es algo mucho más sutil, como un murmullo por dentro, una tensión melancólica que se vive en silencio, en la intimidad. En su primera etapa, en libros como Perfil del aire, el deseo es algo muy de adolescente, ¿verdad? Es una pulsión un poco imprecisa, esa sensación de no encajar del todo en el mundo, de sentirte un extraño. Y eso le lleva a refugiarse en sí mismo, en una autocontemplación que sus compañeros de generación, que estaban más metidos en las vanguardias, pues todavía no exploraban con esa desnudez. Y esto se ve perfectamente aquí. El deseo es como una promesa frágil que nace por la noche, en la calma de la habitación. Pero el poeta sabe que en cuanto llegue el día, la aurora, volverá la realidad y lo disolverá todo. Es una felicidad que está siempre amenazada, casi como un sueño que sabes que está a punto de romperse. Y de repente, ¡boom!, todo da un vuelco. La melancolía se convierte en pura confrontación. Cernuda encuentra en el surrealismo el altavoz que necesitaba para que esa lucha interior dejara de ser un susurro y se convirtiera en un grito. El surrealismo le vino como anillo al dedo. Pero cuidado, para él no fue solo un juego estético de poner imágenes raras juntas. No. Fue la llave que le permitió soltarlo todo. Le dio permiso para romper con las formas poéticas rígidas, para usar el verso libre, y lo que es más importante, le dio el lenguaje para afirmar su identidad y convertir el deseo en un acto de rebeldía, en una revolución. Esta frase de su etapa surrealista es demoledora. Resume perfectamente la nueva profundidad que ha cogido el conflicto. El deseo ya no es un simple anhelo de adolescente, ¿eh? Ahora es una cuestión existencial, una búsqueda sin fin que a lo mejor no tiene una respuesta definitiva. Poemas como este son ya un desafío a cara de perro. Aquí Cernuda se planta y reclama el derecho a expresar un amor que es tan verdadero como cualquier otro, pero que la sociedad, la ignorancia, se empeña en reprimir. Ya no se esconde, ahora se enfrenta. Fijaos en qué potente. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. El punto es ese, para él, la vida sin la libertad de desear no es vida. Y es esa fusión total entre su biografía y sus versos lo que le da esa voz tan suya, tan dolorosamente honesta. Claro que la realidad siempre acaba volviendo, y esta vez lo hace de la forma más brutal posible. La Guerra Civil Española y el exilio que vino después cambiaron para siempre en la naturaleza de ese conflicto en su obra. Y aquí, de repente, la realidad se hace gigante, implacable. Ya no es solo la hipocresía social, un enemigo al que puedes combatir con versos, no. Ahora es la pérdida física de tu tierra, la memoria de un país al que no puedes volver y, sobre todo, la conciencia de que el tiempo pasa, de que te haces viejo. Contra esto ya no se puede luchar, esto solo se puede soportar.
Y si la realidad cambia de una forma tan oscura, ¿qué le pasa al deseo? Pues que también muta, se transforma en algo trágico. En poemas tan conocidos como este, el deseo ya no es un grito revolucionario que busca la plenitud. Se ha convertido en un anhelo de paz, casi de la nada, un deseo de olvidar para dejar de sufrir. Es una de las expresiones más desoladoras y universales de la pérdida, el momento en que el anhelo de vida se convierte en un anhelo de no sentir. Y con esto llegamos ya a la última etapa, a la hora de hacer balance de toda una vida marcada por esta lucha. El tono, como es de esperar, se vuelve sombrío, reflexivo y profundamente desencantado. El título de su último libro funciona casi como un epitafio: Desolación de la quimera. La quimera es esa ilusión, ese ideal que persiguió toda su vida, el amor perfecto, la patria idealizada, la libertad absoluta. Y el resultado de esa búsqueda, el balance final de una vida, es la desolación, el desencanto. Entonces, ¿cómo acaba todo esto? Pues quizá la respuesta es que no acaba, no hay una victoria. La batalla simplemente se agota y da paso a una tregua muy amarga. El poeta asume la soledad no como una derrota, sino como su estado natural. Parece que la realidad ha ganado, sí, pero por agotamiento. Y la única patria que le queda es el recuerdo de su propio viaje, la conciencia de haber sido fiel a su deseo, aunque el destino de ese deseo fuera el fracaso. Y con esta pregunta incómoda nos deja Cernuda al final de su travesía. Una pregunta que la verdad sigue siendo increíblemente relevante hoy. Después de una vida entera de lucha entre quiénes somos y lo que el mundo espera que seamos, ¿es la resignación la única paz posible? Es una conclusión desoladora, sí, desde luego, pero es precisamente esa honestidad brutal lo que hace que Cernuda sea un poeta no solo importante, sino necesario. Nos enseña que a veces el valor no está en ganar la batalla, sino en no haber dejado de pelearla nunca.